Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a hacer una actividad y que tiene que ver con la conjugación. Habíamos visto antes la conjugación de los verbos no contractos y vimos el verbo luo, ¿verdad? Que era desamarrar ahora o desatar. Ahora lo que vamos a ver es otro verbo y que tiene una característica diferente. La característica de este otro verbo es que se contrae y entonces se llaman los verbos contractos. ¿Ya? Acompáñenme a conjugar. Vamos a conjugar y ahí vamos a saber qué le pasa a este verbo y por qué se llama verbo contracto. ¿Ya? Vamos a ver el verbo a través de un verbo modelo. Vamos a ver qué es lo que le sucede. ¿Ya? Y vamos a escribir el verbo fileo o filó. Ya, el verbo filo significa amar, es el verbo amar, ¿ya? Nosotros lo conocemos en la Biblia, sabemos que nos han predicado un montón de veces, yo creo, espero, que existen 3 formas de decir amar en las Escrituras, que es eros, filos y agapao, ¿ya? Esos son 3 verbos. Y uno de estos, este es el verbo filo y que es un verbo que espera retribución. Lo que nosotros decimos amar cuando nosotros amamos a un familiar, cuando nosotros amamos a la pareja, eso, el amor matrimonial, todo ese es un verbo o de amistad o de hermandad, es el verbo filo, que es distinto al agapao, que es el verbo de amor que usa Dios y que tiene un significado más parecido a la caridad. Ya es un verbo que no espera retribución. Este sí. Bueno, independiente de la semántica del verbo, de su significado, vamos a ver qué le pasa gramaticalmente, ¿ya? Toda la semántica queda para ustedes, para sus prédicas, para su exégesis. Ya lo que yo quiero ver a través de las clases no es la semántica de las palabras, aunque sí de pronto las vamos a invocar. Pero principalmente en el griego 1, en el griego 2, la verdad es que lo que se ve son reglas gramaticales para ver qué le pasan y para poder traducir correctamente la escritura. La interpretación, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que le pasa al verbo filo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros conjugamos tenemos que saber cuál es la raíz. Cuando nosotros buscamos una palabra en el diccionario nos vamos a encontrar con esto. Ya, esta es la raíz, entonces esta es la raíz que vamos a conjugar. Y tenemos que conjugar en la primera, la segunda, la tercera persona del singular y la primera, la segunda y la tercera persona del plural. Ya, entonces vamos a conjugar y tenemos la raíz, y así la raíz para todas las demás conjugaciones. Vamos a hacer hasta ahí, ¿ya? Y recordemos cuál es el paradigma de la conjugación, ¿ya? Vamos a recordarla acá. Ustedes tienen sus fichas, por lo tanto deberían de agarrar sus fichas y ver cuál es el paradigma de la conjugación. Yo me lo sé, así que no necesito la ficha y lo puedo decir. Vamos a ver. La terminación es omega, eis, ei, y para las que siguen aquí es omen, ete, y es usi, ¿ya? Esas son, y con la n entre paréntesis porque puede caer si la palabra que sigue acá comienza con consonante, ¿ya? Entonces, esa es la conjugación, ¿ya? Pero esto nos funcionaba súper lindo cuando teníamos un verbo como, y hay varios, no es el único, luo, por ejemplo, ¿ya? Cuando tenemos la upsilon no le pasa nada, pero desgraciadamente cuando los verbos terminan en esta, voy a marcarlo acá, en épsilon, cuando la raíz del verbo termina en épsilon, va a haber una contracción. Entonces esto se llama los verbos contractos en épsilon, ¿ya? Entonces son contractos. ¿Por qué? Porque cuando se junte la épsilon con, por ejemplo, la omega, va a pasar, va a haber un cambio, ¿ya? Estas dos no se soportan entre ellas, por lo tanto, una de las dos tiene que morir o se van a transformar. En este caso muere la épsilon y queda la omega feliz, ella. Cuando la
épsilon se encuentra con otra épsilon, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a transformar y van a ser una épsilon con una iota. Lo mismo aplica si la épsilon se encuentra con esto, ¿ya? Con un diptongo, y se va a mantener el diptongo, ¿ya? Cuando la épsilon se encuentre con una omicron, se van a transformar en esto. Ya, esto sí que es raro, ¿ya? Cuando una épsilon se encuentra con otra épsilon, ahí ya vemos lo que le pasa. Y cuando, por último, cuando una épsilon se encuentra con un diptongo, se mantiene el diptongo, ¿ya? Esas son las transformaciones o las contracciones que vamos a encontrar cuando una raíz de un verbo se encuentra con la conjugación, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se transforma esto. En este caso, que debería haber sido fileo, va a ser filo, ¿ya? En este caso, que debería ser fileis, no, va a ser fileis, ¿ya? No va a haber cambio, ¿ya? Lo que sí, por un asunto de acento, aquí se va a poner un acento circunflejo, pero nosotros no nos fijamos en la regla de los acentos, así que, pero va a quedar así, ¿ya? Cuando nos encontramos nuevamente con lo mismo, va a ser igual, filei, ¿ya? Con el acento. Ahora, en el plural, debería ser fileomen, pero no es fileomen, porque recuerden que épsilon con omicron se transforma en el diptongo u, ¿ya? Entonces va a ser fi, lu, y luego lo que sigue, men, ¿ya? Cuando uno lo pone así es porque esto lo tenemos que juntar, pero como va a haber un problema entre ellas, entonces después queda la palabra bien, ¿ya? Filumen, ¿ya? Cuando nos encontramos, cuando hay un encuentro entre épsilon y épsilon, va a ser fi, ley, te, ¿ya? Y cuando nos encontramos la épsilon con un diptongo, va a ser fi, la épsilon, recuerde, muere ella, fi, lu, sí, y ahí está. Muy bien. Entonces, esta es la conjugación de los verbos que son contractos en épsilon. Así como está el verbo fileo, hay varios más, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Primero tenemos que aprendernos, obviamente, la conjugación, el paradigma de conjugación, que yo me lo sabía, pero ustedes deben tenerlo en su ficha, ¿ya? Y también esto, tenemos que aprendernos o tener en una ficha también las reglas de contracción, ¿ya? ¿Cuáles son las reglas de contracción? Estas son. Entonces, si una épsilon se encuentra con una omega, va a morir la épsilon y va a quedar la omega. Cuando dos épsilon se juntan, no es que se transformen en una pura épsilon, o para mí la lógica debería ser una épsilon alargada, que sería una eta, ¿ya? Pero no, la verdad es que nace esta cosa rara. Y esto se desprende de lo mismo, la épsilon con la épsilon, y después con una iota, bueno, lo quise poner aparte para no llevar a confusión. Cuando una épsilon se encuentra con un diptongo, va a ganar el diptongo, ¿ya? Cuando una épsilon se encuentra con una omicron, va a transformar en esto, que igual es súper raro, ¿ya? Y que es una omicron con una upsilon, pero que se pronuncia como si fuera una u, recuerden, es como nuestra u, ¿ya? Y cuando una épsilon se encuentra con el diptongo, se va a transformar en esto, que suena como una u, ¿ya? Muy bien, esa es la conjugación de los verbos contractos en épsilon. Dios les bendiga.